Bueno, buenas tardes a todos. Soy la bioquímica Florencia Caliba, residente del primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica Chaco. Este Ateneo se denomina o se nombra para evaluar el perfil lipídico ayuno versus no ayuno. Mi Ateneo lo desarrollé durante mi rotación por el área de química clínica en el Laboratorio Central, doctora Francisca Luna de Golsi. ¿Cómo vamos a hablar del perfil lipídico? ¿Cuál va a ser el objetivo de este Ateneo? Es comprender y dar a conocer la postura actual de las recomendaciones de la Fundación Bioquímica de Argentina, la FDA, respecto a la condición de la ingesta de alimentos del paciente para realizar el perfil lipídico. Sí, bueno, esta es la imagen de la última recomendación que fue dada por la FDA hace un par de semanas, meses, un mes. Los lípidos son muy importantes para nuestro organismo, pues estos son una fuente de energía para diferentes músculos. Estos lípidos en sangre van a transportarse a través de lipoproteínas, que son macromoléculas que están compuestas, tienen una capa que está compuesta por apoproteína, por fosfolípidos, que van a contener los esteroides de colesterol y los triglicéridos. Estas se clasifican según su densidad y su tamaño. Esa relación de densidad y tamaño es inversamente proporcional. Vamos a tener a los kilomicrones, que son de gran tamaño y de una densidad, es la más liviana. Después tenemos la VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, la IDL, la lipoproteína de densidad intermedia, la LDL, una lipoproteína de baja densidad, y la HDL, la lipoproteína de alta densidad. Estas dos últimas son conocidas como las, las grasas, digamos, las malas y las buenas, que ya acá recomiendo y hago una pausa de que miren el Ateneo que realizó mi compañera Mayra para ver qué tan buena es este HDL. Bien. Entonces, como ven también, si ven el contenido que tiene cada una de estas lipoproteínas, van a ver que los kilomicrones tienen mayor contenido de triglicéridos y esa proporción va a ir disminuyendo a medida que se va disminuyendo el tamaño en cada una de estas lipoproteínas. Y también a medida que va disminuyendo este tamaño o va subiendo la densidad, está aumentando el contenido de esteroides de colesterol. Vamos a hablar un poco del metabolismo de las lipoproteínas. Las, los lípidos, los lípidos en nuestro organismo pueden ingresar de forma exógena a través de las grasas de la dieta, llegan a la luz intestinal, ingresan al enterocito, ahí se suman junto a los fosfolípidos y a las apoproteínas y generan los kilomicrones que salen del enterocito y van hacia el torrente sanguíneo. No sé si acá, voy a ver si puedo. Acá tengo el puntero. Entonces ingresan las grasas de la dieta, llegan al enterocito, se unen a los fosfolípidos y a las apoproteínas, genera el kilomicrón. Este kilomicrón va a viajar hacia la sangre, va hacia los tejidos, genera el depósito de de los triglicéridos en los tejidos, llega al hepatocito, que esta es la imagen del hepatocito, llega al hepatocito y llega el hepatocito como un kilomicrón remanente. Y bueno, esa es la circulación que hace el kilomicrón. Después, por otro lado, tenemos las grasas endógenas. Estas van a surgir a partir o se van a sintetizar acá en el hepatocito. Si vemos, se generan desde el hepatocito como VLDL, que las imágenes está acá. Esta es la VLDL. Se genera la VLDL sale al torrente sanguíneo, interactúa con la lipasa en los tejidos, en el endotelio, y pierde parte de esos, o sea, hace el depósito en esos tejidos de los triglicéridos y se genera, o lo que queda de esta, se va a denominar la IDL, es decir, la lipoproteína de densidad intermedia. Y así, a medida que va perdiendo el contenido de triglicéridos, se va
va a ir generándose la IDL, luego la LDL, y esa LDL a la vez puede volver otra vez por circulación al hepatocito, o bien seguir, un 30% aproximadamente de esta sigue generando el depósito en los diferentes tejidos. Por otro lado, otra de las lipoproteínas importantes era la HDL. Esta HDL se puede sintetizar en el hepatocito por medio de la acetilcoenzima A o bien por la HMG reductasa. Este colesterol va a ser liberado en el hepatocito, por el hepatocito, perdón, como HDL, y esta HDL va a hacer lo inverso. ¿Qué es lo que va a hacer en el torrente sanguíneo y la interacción con las lipoproteínas y los tejidos? Va a ir recogiendo todos los esteroides de colesterol. Bueno, esa es la circulación. ¿Y por qué nos va a interesar cómo se forman estas y su contenido? Porque vamos a hablar de la transferencia de lipoproteínas entre el plasma y la íntima. Como les había mencionado anteriormente, estas lipoproteínas están todo el tiempo en circulación en sangre y en contacto con el endotelio. Entonces, por ejemplo, los kilomicrones y los VLDL grandes no van a poder atravesar la íntima de la arteria. Después tenemos la HDL, que es la más pequeña de todas. Esta por su propio tamaño sí puede atravesar la íntima y a la vez atravesar la adventicia y así salir del endotelio. Pero ya las demás, como la LDL, la IDL y los kilomicrones remanentes, como la VLL pequeñas y densas, si bien van a poder ingresar a la íntima, le va a costar un poco más su velocidad, digamos, de retorno hacia el plasma, va a ser más lento. Y estas ¿Y esto por qué sucede? Porque en realidad el retorno se da por un contragradiente de presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A la larga, cuando hay muchas de estas VLDL, de la IDL o los kilomicrones remanentes, en una persona sostenida en el tiempo, estas van a ingresar y si van a ingresar al endotelio siempre y cuando este esté dañado, lastimado, enfermo, y van a empezar a acumularse. Y vamos a empezar a relacionarlo con esto, con la placa heterogénica. ¿Por qué? Porque, como les dije, la LDL y los kilomicrones remanentes y la IDL, cuando se daña el tejido, cuando se daña el endotelio, empiezan a ingresar en la íntima y no pueden salir de esta. Eso va a generar que vengan los monocitos, se transformen en macrófagos, generen una inflamación. Esos macrófagos luego se transforman en células espumosas y bueno, después estallan y mueren y se va generando como una placa que va creciendo y va generando una disminución de la luz de los endotelios. Y a la larga esto va a generar una obstrucción en el flujo sanguíneo, generando una aterosclerosis o bien un infarto, digamos, del endotelio y de los tejidos que no van a poder tener el oxígeno. Entonces, ¿qué determinaciones realizamos en el laboratorio? Ya vimos que los lípidos son muy importantes justamente por esto. Nosotros estamos a evaluar el perfil lipídico o estas lipoproteínas y la cantidad de estas y la calidad para ver este riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta es otra imagen que sintetiza todas las lipoproteínas y los lípidos y lo que vamos a dosar en el laboratorio. El perfil lipídico básico consta de triglicéridos y colesterol total. El colesterol HDL, el colesterol LDL, que puede ser medido o calculado, y si es calculado se puede utilizar la fórmula de Friedewald, de Samson o de la de Martin Hopkins. Y a la vez, como estas determinaciones yo la puedo hacer en el laboratorio, existen otros dos parámetros más que se pueden calcular a partir de estos, que son el colesterol de remanentes y el colesterol de no HDL. El colesterol de remanente se calcula como el colesterol total menos el colesterol contenido en HDL menos el colesterol de LDL, siempre y cuando este sea medido. Y el colesterol no HDL, que es el colesterol total, menos el colesterol HDL. Estos dos son predictores, digamos, de un riesgo cardiovascular. Y la recomendación también habla sobre un perfil extendido, que incluya el dosaje de las lipoproteínas pequeña a, que
La recomendación dice que esta debe usarse en la vida de una persona al menos una sola vez y porque como que tiene un valor muy fuerte en cuanto a la predicción de hipertrigliceridemias familiares. Y aparte y que por qué una sola vez, porque su variación es menos del 10% en la misma persona. Y por otro lado, me olvidé, la apoproteína B100 también es otro de los analitos que se pueden dosar, que va a ser en el plazo de lo que sería el colesterol no HDL. ¿Hacia dónde apuntan las nuevas recomendaciones? Y acá voy a contextualizar cuál es la situación de hasta el día de hoy. Hace 50 años se hablaba sobre que para un perfil lipídico se debe realizar un ayuno entre 10 a 12 horas. En los últimos años, en los últimos 15 años, se empezó a discutir si en realidad debería hacerse o no, y esto más que nada porque la mayoría de los pacientes se encuentran en un estado postpandrial durante las 24 horas del día por la cantidad de ingestas que realiza y las colaciones que hace. Entonces, a través de todos estos últimos 15 años, ahí coloqué un cuadro en donde se ven todas las guías y las guías de las guías y sociedades que indican o empiezan a justamente debatir si se debe realizar o no el ayuno. Las últimas, más que nada, la de 2016, la de Europa, la de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, es un consenso que es el que yo por lo menos estuve viendo en todos los artículos que leí, es el que más lo refieren para considerar el no ayuno. Por eso hoy en día la FBA en 2025 está recomendando considerar aplicar como condición preanalítica el no ayuno cuando se evalúa el perfil lipídico. ¿Cuál es la percepción que se puede ver ante esta nueva recomendación, esta nueva indicación? Una de ellas es que el ayuno, se considera que el ayuno de forma de 12 horas es una forma de estandarizar para evaluar el perfil lipídico. Otra de las posturas que se tiene es que al no realizar el ayuno, el perfil lipídico pierde precisión e invalida por completo la fórmula de Friedewald. Y también es que otras limitancias que se perciben es que al no contar con valores de anormalidad para el no ayuno no se lo puede aplicar. Entonces, vamos a ir respondiendo de a poco todas estas preguntas. ¿Cómo varían los lípidos si los pacientes no realizan el ayuno? En esta gráfica es una gráfica que se hizo en una población de niños, 12.744 niños para ser específicos, del National Health and Nutrition y Nutrición, en donde se ve la variación de los lípidos, de las lipoproteínas, en donde estos niños podían eh, alimentarse con cualquier tipo de comida y cualquier cantidad, o sea, es como que fue a libre elección, y justamente se acerca a lo que sería si se aplica este no ayuno. Entonces se empezó a ver la variación del colesterol a través de las diferentes horas de ingestas en el tiempo de ayuno. Como ven, no hay una gran variación más que estas dos, que es el colesterol LDL y los triglicéridos, porque nosotros tenemos que empezar a analizar acá, ¿no? Tenemos las 12 horas de ayunos, que es por decirlo así, lo viejo, y lo que se estaría considerando hoy en día, que es un ayuno menor a 12 horas. Entonces ven esa variación que el colesterol LDL, si se realiza un no ayuno, va a disminuir y los triglicéridos, por otro lado, van a aumentar. Este es el mismo estudio, o sea, se observan las mismas variaciones. Vamos a tener los diferentes componentes del perfil lipídico y los tiempos de ayuno. Acá nuevamente las personas, tanto mujeres como hombres, tenían la misma consideración. No se había restringido cuál era el tipo de comida que debían comer ni la cantidad de estas. Y bueno, se fue viendo cómo también varía este ayuno en la variación de los lípidos.
Y acá sí se ven mucho más movidas los analitos, ¿no? En este caso, lo que se concluye es que realizando o evitando realizar el ayuno, se genera un aumento de los triglicéridos, una disminución del colesterol total, una disminución del colesterol LDL y prácticamente el colesterol HDL se mantuvo constante. Pero ¿en cuánto es lo que varía? Entonces, en esta figura, se va a poder ver que este es un estudio realizado de la Sociedad de Copenhague, que reclutaron entre el 2003 y el 2014 a 92.285 pacientes, en donde justamente estos pacientes presentaban un no ayuno entre 1 a 6 horas, y se vieron cuáles son las variaciones máximas de las mediciones de los triglicéridos, el colesterol total, el LDL y los remanentes, cómo variaban. Por lo que ven acá, el triglicérido es el que más se mueve, en aumento en un 26 miligramos por decilitro respecto a la realización del ayuno. El colesterol total en menos 8 miligramos por decilitro, el LDL el LDL también disminuía, el colesterol remanente aumentaba en 8 miligramos por decilitro y el colesterol no HDL en menos de 8. Para lo que es la lipoproteína A, la apoproteína B y el colesterol HDL y la apoproteína A1 no se observaron cambios. Entonces, es- eh, ¿qué tan significativos son estos cambios? Prácticamente estos cambios es menos, o se vio que estos cambios son de un menos del 20% de la variación, menos de 20%, una variación del menos del 20%. Y acá que hay que tener en cuenta que los triglicéridos presentan una variabilidad biológica del 30%, por lo cual estaríamos viendo que esta variación de triglicéridos, que es menos del 20%, no es significativamente importante por la variabilidad que tienen los triglicéridos, que es del 30%. En el consenso por el autor que realiza Nodergast, y que lo avala la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, confecciona una tabla de diferentes estudios a gran escala, en donde también se ponen a ver la variación que iba a haber de los lípidos entre 1 a 6 horas de ingesta de comidas, y se observa también los mismos cambios que vimos anteriormente, son del 26, un aumento del 26 miligramos por decilitro, menos del 8 y así. Entonces, nuevamente, vemos que en estos estudios que toman una gran población, las variaciones no son significativas, por lo menos las registradas hasta el momento. Otra de las preguntas o otras de las percepciones que se tenía era si se invalidaba la fórmula de Friedewald si no se realizaba el ayuno. Acá viene otro estudio a demostrar que, real, eh, que realmente sí se puede utilizar realizando un no ayuno. En estas gráficas van a ver, en estas de acá arriba, que son pacientes que no realizaron ayuno, se grafica el colesterol LDL medido versus el colesterol LDL calculado y su correlación. Su correlación es bastante buena, por lo que ven, tiene un R2 de 0,84 y no difiere tanto de lo que es los pacientes que realizaron ayuno. En la misma gráfica, ¿no es cierto? Colesterol medido versus el colesterol calculado, también se tiene una correlación bastante positiva. En las gráficas de abajo van a ver que el colesterol el colesterol LDL medido menos el calculado, es decir, esa diferencia de las LDLs versus lo que es la fórmula de Friedewald, que es la medida. En este caso, ustedes ven acá que está colesterol calculado más colesterol medido sobre 2, que es la fórmula, bueno, para ver la correlación, digamos. Nuevamente, si ven, las gráficas se comportan de la misma forma, realizando el ayuno y no realizando el ayuno. Una cosa a aclarar es que se tomaron perfiles de lípidos que contengan triglicéridos
triglicéridos por debajo de los 400 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque a partir de este valor, la mayoría de los LDLs ya eran medidos, por eso solamente. Entonces, este trabajo nuevamente comprueba que la fórmula de Friedewald se puede utilizar no realizando el ayuno. Ahora miran cómo se ve afectado la estimación del riesgo cardiovascular. Este es un estudio también del mismo autor que le estuve mencionando anteriormente, nada más que es otro estudio, que es el de Nordergast, que lo hace en 2017, a partir del estudio también de este que habíamos visto anteriormente, del estudio de cardiología de Copenhague, en donde lo que grafican y lo que utilizan el método es el método de Kaplan-Meier, que grafica la incidencia acumulada respecto a la edad y la variación de los triglicéridos. Cada curva representa a un intervalo de medición de triglicéridos. Como ven acá está en milimol por litro. Yo le diría que, no sé si llegan a distinguir bien, pero a partir de este valor yo empezaría a darle importancia a las gráficas, pero porque el 2,99 representa aproximadamente a un 260 miligramos por decilitro. Entonces, estas últimas tres que se ven acá, que serían esta y esta, eh, nos van a importar, digamos, ahora que lo vemos en la visual. En este caso, y en este estudio, en esta población, se dividen hombres y mujeres que han sufrido un infarto de miocardio. Y como ven acá, la incidencia acumulativa va en crecimiento con la edad y aparte, que no les mencioné, utilizan un artilugio matemático que es el rango logarítmico, perdón, el rango de tendencia logarítmica, que van a ver, céntrense en los valores nomás, yo ahora les voy a explicar el por qué de ese valor o qué significa ese valor de de P por debajo de 0,01. Y bueno, entonces van a ver que entonces tanto en población de hombres como mujeres el comportamiento es prácticamente el mismo. Después hay una segunda población que se evaluó, que es la que tuvo una cariopatía isquémica. También van a ver que tiene el mismo comportamiento, que a medida que aumentaban los triglicéridos, aumentaba esta incidencia acumulativa de un riesgo cardiovascular, ¿no? Porque ya estaba la cardiopatía isquémica, tanto en mujeres como en hombres. Y esta es la otra, que es la gráfica de muertos, porque esto es algo que me olvidé de mencionar, disculpen, es que este trabajo lo que hizo fue evaluar a una población entre los 20 y 93 años de edad y le hizo un seguimiento por 26 años. Por eso es la incidencia acumulativa. Y acá sucede lo mismo, el mismo comportamiento en las tres. Van a ver que las últimas tres curvas que representaban a los triglicéridos por encima de los 260 miligramos por decilitro se encuentran encima de todo. Y no sé si observaron que el rango de tendencia logarítmica también siempre en todas se encontró con un P por debajo de 0,01. ¿Qué significa esto? Este artilugio matemático que se aplicó es que la asociación es significativa entre la elevación de los triglicéridos y el riesgo cardiovascular realizando un no ayuno. Otro de los estudios mucho más recientes, realizados en 2023 en Nigeria, habían citado a los pacientes, esto a modo de resumen y para tener nomás otro estudio más que apoye para ver qué tan afectado o no están afectados el riesgo cardiovascular, lo que se hizo fue invitar a los pacientes, que si no me equivoco eran algo de 150 pacientes, 110, 150, llegaron con un ayuno de más de 8 horas, se les hizo la extracción de sangre, se les hizo la medición de los lípidos, y después de que se hizo la extracción de sangre, ahí sí a ellos ingirieron como una comida estricta, tenía, no sé, 20 cucharas soperas de arroz, banana frita y demás, era bastante pesado, y después se le hizo una segunda extracción a partir de eso,
y se observó la correlación que había entre realizar y no realizar ayuno con el riesgo cardiovascular. Y para evaluar el riesgo cardiovascular, lo que utilizaron fue el estudio de corte de estimación que se conoce como PCE y también la estimación de riesgo cardiovascular yo no me acuerdo el nombre, perdón, acá le vamos a ver, acá está. El de Framingham, que justamente, bueno, evaluaron esos riesgos y vieron que la correlación, porque utilizaron Pearson como artilugio matemático o bioestadístico, y todos los valores daban por encima de 0,9, que básicamente es un valor de correlación muy buena entre entonces las estimaciones de riesgo cardiovascular con el no realizar ayuno. ¿Qué consideraciones o qué pensaríamos para aplicar un perfil lipídico sin ayuno? ¿O qué beneficios tiene? Por un lado, como hemos visto, tiene un mayor valor predictivo para el riesgo cardiovascular, refleja mejor el riesgo residual cardiovascular, evita las posibles consecuencias de un ayuno prolongado, especialmente en aquellos pacientes diabéticos, porque es probable que se genere una hipoglucemia, favorece el cumplimiento de las condiciones para la determinación de un perfil lipídico por parte de los pacientes, y por otro lado, es mucho más aplicable para pacientes como ser niños y ancianos, que por ahí cuesta más realizar si pensamos en un ayuno de 12 horas, cuesta mucho más que ellos lo cumplan. Entonces, a partir de todo lo que les estuve diciendo, ¿debo indicar el no ayuno? ¿Hay algunas excepciones que deba conocer? Bien, la recomendación de la FDA dice que no debe realizarse el ayuno en la mayoría de los pacientes, en cualquier paciente en su perfil lipídico inicial. Se va a indicar también el ayuno si se quiere evaluar el riesgo cardiovascular, se va a poder aplicar en niños y adultos, también se va a poder aplicar en pacientes que remiten de síndromes coronarios agudos y pacientes bajo un tratamiento terapéutico estable. Tratamientos terapéuticos siempre y cuando se consideren estos, ¿no?, que sean de efecto hipolipemiante. Pero sí voy a recomendar que se haga ayuno cuando los pacientes presenten en una condición de no ayuno triglicéridos por encima de los 440 miligramos por decilitro, en hipertrigliceridemia severa con un seguimiento en la clínica, en una clínica especializada en lípidos, cuando se esté recuperando de una pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia, perdón, cuando se inicie una medicación que cause una hipertrigliceridemia y cuando se soliciten otras pruebas de laboratorio adicionales que requieran ayuno o tomas de muestras por la mañana. Ahora, otra de las dudas era, ¿debo usar los mismos valores de referencia que siempre usé? Pues los parámetros recomendados para un perfil lipídico es el siguiente. Esta tabla la saqué nuevamente del consenso de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, en donde van a poder ver acá que para un estudio de lípidos sin ayunos, se tiene que los triglicéridos deben estar por debajo del 175 miligramos por decilitro. Cuando se realiza ayuno, eh, se debe considerar 150 como el valor límite. Para el colesterol total se mantiene, para el colesterol LDL también se mantiene. Para el colesterol de remanentes, acá se va a diferenciar nuevamente. Sin ayuno, mayor o igual a 35 miligramos por decilitro, y con ayuno, mayor o igual a 30. Y cuando se calcule el colesterol no HDL, también va a diferir, que sea mayor a 150 cuando no se realice ayuno y mayor a 145 cuando se realice el ayuno, miligramos por decilitro. Para todos los demás parámetros, todos se mantienen en el mismo valor de referencia, por lo cual esta es la tabla que van a ver en la recomendación de la Fundación Bioquímica Argentina, pasado en limpio, ¿no? Triglicéridos, entonces, realizando un no ayuno, va a ser, en no ayuno va a ser menor o igual a 75, colesterol HDL menor o igual a 150 miligramos por decilitro, y el colesterol de remanentes por debajo de los 35 miligramos por decilitro. ¿Qué otra cosa dice la recomendación?
que si bien nosotros estamos evaluando la parte preanalítica y solamente la parte del ayuno, no debemos olvidarnos de las demás, que es que la evaluación del perfil lipídico debe realizarse en un estado metabólicamente estable, que se sugiere realizar la medición dentro de las 24 horas tras un síndrome coronario agudo o algún evento isquémico agudo, y no se debe indicar la suspensión de la medicación que esté recibiendo el paciente, y hay que registrar esos datos. ¿Cuál es la conclusión? Que queda demostrado que las posturas internacionales y las nacionales sostienen que las opciones de realizar el estudio de lípidos con y sin ayuno realmente son complementarias entre sí y no excluyentes. Por eso mi título del Ateneo era como a propósito, porque la conclusión no es un versus entre ayuno y no ayuno, sino que más bien es un complemento entre ambas para evaluar el perfil lipídico del paciente, para su utilidad de la detección del riesgo cardiovascular, el diagnóstico del inicio y el seguimiento de las terapias hipolipemiantes, y siempre sin dejar de tener en cuenta que el cambio de los valores anormados deben ser basados en un punto de cortes de concentraciones deseables cuando se indica el no ayuno. Y a la vez, otra de las conclusiones que quiero que quede remarcado es que implementar esta nueva recomendación implica un gran cambio, que es complejo y a la vez hay que tener en cuenta que se va a dar a largo plazo, pero no se debe dejar de pensar que las consecuencias son beneficiosas para el paciente y que es el principal, digamos, protagonista por el cual siempre estamos buscando mejorar en la analítica y la preanalítica, y en la analítica y en todo nuestro proceso de determinación de analitos. Esta bibliografía que utilicé no es toda, porque en realidad, si quieren ampliar más este tema, les recomiendo que busquen la bibliografía que se encuentra en la Fundación Bioquímica de Argentina, que son un montón de bibliografía, por eso no la coloqué. Y bueno, muchas gracias por su atención. Chau.